A las 6 empezábamos con los jóvenes, empezaremos a las 7. Y la actividad va a ser conjunta de los jóvenes y de los adolescentes. Vamos a contar con un orador invitado, ninguno de ustedes lo conoce, lo van a conocer en ese momento, y nos va a hablar de la identidad. Es un tema realmente desafiante. No sé de qué punto lo va a abordar. También nosotros como familia estamos abocados a conseguir este ayudín de tapacañerías, porque, lo dijimos antes, León tenía tapados los bronquios, mi suegra los lagrimales y yo los oídos. Así que vamos a ver si... No, esa es la situación, la verdad que esa es la realidad. Hoy quiero referirme, bueno, no es caprichoso. El que tenía que estar acá hoy es mi yerno, Ezequiel, pero tuvo que ir al hospital con León. Por eso yo lo estoy sustituyendo, pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con los símiles. Yo le pido perdón a aquellos del grupo de jóvenes, muchos están con los chicos, otros están en el campamento, así que no son tantos los que están acá, porque van a escuchar algo que ya escucharon, pero me parece que es útil. Cuando hablamos de símiles, tenemos que saber qué es un símil. Ustedes saben que en la Biblia el uso de los símiles es abundante. Hay un montón de cosas que son explicadas a través de símiles. Ahora, un símil no es la realidad. Un símil es algo que se aproxima o que quiere ejemplificar algo a través de eso. Algunos símiles son muy claros, otros no son tan claros. Algunos pertenecen al Antiguo Testamento, otros al Nuevo Testamento. Algunos han sido causa hasta de división a través de los tiempos. Lo cierto es que el símil nunca es más importante que aquello que representa. ¿Me explico? Vamos a ir poniéndolo en ejemplo. Recién acabamos de participar de una reunión donde recurrimos a algo que podríamos decir que son símiles o símbolos. Participamos del pan y del vino. Ahora, este pan y este vino son pan y vino, pero representan algo que es tremendamente importante, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El cuerpo que fue roto, la sangre que fue derramada. Nosotros terminamos la cena y el pan y el vino siguen siendo pan y vino. De hecho, ahora no hay más los panes que se ponían, sino que están esas cositas redondas que preparan para que sea más práctico. Pero antes terminaba la cena y los chicos atacaban el plato, la flauta que quedaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es pan, pero nunca es más grande que el símil. El símil es Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Ahora, hay un montón de símiles. El bautismo que practicaba Juan el Bautista era un símil quería representar el arrepentimiento. Los que iban y se bautizaban eran porque expresaban que estaban arrepentidos de haber hecho cosas malas. El bautismo que practicamos nosotros, los cristianos, desde que Jesucristo dijo, id a ser discípulos bautizándolos, es una representación de lo que pasa con las personas cuando reciben a Cristo. El viejo hombre muere simbólicamente, el nuevo hombre nace para vida eterna, que es lo que Jesucristo en realidad vino a ofrecer. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y Jesucristo no es una puerta, pero quería ejemplificar que a través de él es la única puerta, el único camino en el cual se puede entrar a la salvación, ¿correcto? Ahora, hay un error con los símiles y es forzar su significado. No todo lo que a veces lo hacemos, aquellos que tomamos la palabra, nos gusta por ahí hacer bosquejos y forzamos a veces algunas explicaciones y algunas cosas, y por ahí forzamos cosas que en realidad el símil no quería decir. Por ejemplo, Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Qué quería expresar? Que los creyentes, aquellos que tienen a Jesucristo, tienen una función en el mundo. Tenemos una función en el mundo que es ejercer influencia, es salar, conservar, mantener
algo sin que se pudra, y si nosotros nos retiramos, esa función no se cumple. Pero claro, podemos decir, la sal es blanca. Entonces podemos decir, ustedes son la sal, quiere decir que solamente los que son blancos pueden predicar, pero los negros no. Tanto los símiles como las palabras, como las parábolas, tienen una función que ejemplifica algo, pero no podemos forzar su significado más allá de lo que quiere expresar. Si no, podemos llegar a barbaridades, ¿no es cierto? Usamos símiles en la vida diaria. ¿Quién no le dijo a su novia o a su esposa algo agradable? Solcito mío, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? O una vez había escuchado a alguien que decía bichito de luz. Claro, él quería expresar que era su luz, ¿no es cierto? Pero si uno lleva a su máxima desgranación, podemos decir que le estaba diciendo que era un bicho. No, le quería decir que era la luz de él, ¿no es cierto? O sea, ven, cuando uno fuerza un símil, pasan esas cosas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que llegar a eso. Y hoy yo quiero ver los símiles que la palabra de Dios utiliza acerca de algo que somos todos nosotros, la iglesia. La iglesia, ¿qué entendemos por iglesia? Ustedes preguntan a muchas personas, no sé si acá adentro, pero salen afuera, ¿qué es la iglesia? Y van a recibir respuestas tan variadas, que la iglesia es, la iglesia de Loreto, o sea, la iglesia física, o que la iglesia es la estructura, digamos, eclesiástica, o que la iglesia es un edificio, o que la iglesia, hay un montón de cosas. O que la iglesia, como creemos nosotros, es el conjunto de personas que han sido salvadas por Jesucristo y han pasado a formar parte de lo que es la iglesia. Iglesia que podemos decir que es la iglesia visible, aquellos que vemos, o la iglesia invisible. Es la iglesia local, que se reúne en este lugar, pero en este momento sabemos que en una localidad vecina, en otra, hay otras partes de la iglesia que se están reuniendo. Entonces está la iglesia local y está la iglesia universal, ¿no? Y así podemos seguir hablando todo el día del tema. Pero lo que quiero decir es que la Biblia hace uso, y yo voy a referirme a 5 símiles que usa. Y no me voy a extender demasiado, pero quiero que captemos la importancia del significado de esos símiles. Entonces, yo le voy a pedir allí en el registro del fondo que pongan la primera de las diapositivas que te tuve que preparar así rápido esta mañana, pero quise tenerlas para que las puedan visualizar. El primero de los símiles, en parte es por los anteojos, pero en parte es porque esto está muy borroso. No sé, habrá que hacer alguna corrección en esta pantallita. Pero básicamente el primer símil es el símil del cuerpo, ¿no es cierto? La Biblia dice, y nosotros vamos a ir al libro de 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición, está hablando el apóstol Pablo de una cierta de desórdenes que había ahí en la iglesia, y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y si seguimos adelante al capítulo 12, vemos cómo esto se expresa mucho más claramente en el versículo 12 del capítulo 12, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, y así sigue hablando de varios miembros. Y después dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y después sigue hablando, pero por amor al tiempo, la figura está bien clara acá. Al decir que es un cuerpo, decimos que la Iglesia quiere rescatar este símil, que la Iglesia justamente, lo más importante, que no es una cosa, no es una organización de personas que se juntan. Eso puede ser un club, ¿no es cierto? Es un organismo, es algo que tiene vida, algo que hay interacción. Y la idea de sacar esto es rescatar qué lugar ocupamos nosotros dentro de un símil de tal característica, cuál es la característica que se resalta, cuál es la demostración de que estamos funcionando como lo que el símil dice, y qué lugar ocupa Dios allí. Dios como Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros vemos que nosotros dentro de este símil que es el cuerpo, venimos a ser órganos diversos, la mano, el pie, el oído, los ojos, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo dice y después sigue hablando. Podemos buscar más pasajes, pero no lo vamos a hacer y lo dice acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice que seamos órganos diversos? Porque cada órgano tiene una función, ¿no es cierto? Un cuerpo no tiene 10 riñones, ¿no es cierto? Tiene 2 nada más. Y no tiene 10 pies, tenemos 2 pies, y si tuviera todo de uno sería una monstruosidad, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que se resalta claramente, que cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, porque somos diferentes órganos dentro de ese cuerpo, y que eso está expresado en los dones que no vamos a hablar de dones hoy, pero en los dones que el Espíritu Santo repartió a cada creyente en el momento de haber recibido a Cristo. Ese es el gran clic. Nadie pertenece a este cuerpo si no ha entrado a través de Jesucristo. Es decir, uno puede decir soy cristiano, pero no es decirlo de la boca para afuera, no es porque uno haya nacido en un hogar cristiano. Los hogares, sí, podemos decir hogar cristiano, pero los cristianos somos nosotros, no los hogares. Uno puede estar en un hogar recontra cristiano, pero estar perdido, porque lo único que nos hace cristianos es el reconocimiento de la necesidad que tenemos de Jesucristo, de que tenemos pecado, de que estamos apartados de Dios, y que la única forma que tenemos para revertir eso es reconocerlo, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y reconocer que Jesucristo vino, derramó su sangre para que aplicándola a nosotros seamos salvos. Eso es el mensaje resumido. Todo aquel que ha hecho esto ha pasado a formar parte de la iglesia. Y Dios le ha dado dones, capacidades que por ahí ni siquiera sabía que las tenía o realmente no las tenía, sino que Dios se las dio. ¿Cuál es la demostración de que esto está funcionando como debe de funcionar? Lo que dice ahí, el servicio. Nosotros fuimos rescatados por el Señor y estamos a su servicio. Él espera algo de nosotros. Jesucristo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos tiene en sus planes. Cuando fuimos convertidos, cuando recibimos a Cristo, Él en su todo conocimiento, dice yo a este lo quiero acá, por eso dice Dios ha puesto los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra pertenencia en este cuerpo? ¿Cuál es nuestro área de servicio? Cantamos, le daré lo mejor de mi vida, cantamos recién. Le daré lo mejor cada día, ¿no? Ahora, ustedes saben que es una cosa... ¿Qué es lo mejor que tenemos nosotros? Lo que tenemos nosotros de valor lo recibimos de Él. Cuando nosotros recibimos a Cristo es porque reconocimos que en nosotros había oscuridad, había pecado. No
nada de lo que teníamos en realidad a Él le servía. Él nos dio una vida nueva. Él puso su espíritu en nosotros. Él nos transformó y Él nos dio las capacidades. Entonces, cuando decimos, le daré lo mejor de mi vida, en realidad deberíamos decir, le devolveré lo mejor de mi vida. Porque vamos a estar dándole cosas que Él puso en nosotros. ¿Qué estamos devolviendo en nosotros en el área del servicio? ¿Cómo estamos ayudando? Si yo soy mano, ¿cómo estoy ayudando al pie? ¿Le estoy atando los zapatos para que no esté desnudo y no se ensucie los pies? ¿Cómo voy a ayudar al otro? Siempre esa es parte del área de servicio, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué lugar ocupa Dios como Trinidad en esto? Y claramente lo dice, no lo dice en un solo lugar, lo dice, vamos ahí a Efesios 4. Efesios 4, 11 dice, bueno, viene diciendo que Él mismo constituyó a unos, esto tiene que ver con lo que venimos diciendo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, otra vez, hasta que lleguemos todos, y así sigue diciendo. Y el versículo 15 dice, y que todos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es escrito. Hay no menos de 3 o 4 versículos más que hablan de lo mismo. Jesucristo ha venido a ser la cabeza de ese cuerpo. Es la cabeza de ese cuerpo. Ahora, ustedes pueden cortar una mano y seguir viviendo. Ustedes pueden cortar la otra mano y van a tener que necesitar mucha ayuda, pero le quedan los pies. Y así, hay muchos miembros que nosotros podemos quitar y el cuerpo sigue estando, pero ninguno puede quitar la cabeza y seguir viviendo. O sea, la cabeza es claramente la conducción, es lo más importante. Todo lo que hace el resto del cuerpo se origina en la cabeza y obedece a la cabeza. Cuando tenemos esos trastornos donde hay una interrupción y hay un problema neurológico, vemos que esa persona anda a los tumbos, es decir, no logra coordinar nada. No logra hablar coordinadamente, no logra dar los pasos coordinadamente, no logra hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está faltando la conducción de la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Bueno, este es el primer símil del cual yo les quería hablar. Pasamos al segundo. El segundo símil es el de un edificio. Acá tenemos un edificio. Ahora sí es una estructura. Estamos hablando de un edificio. ¿Qué quiere la Biblia enseñarnos a través de la iglesia como un edificio? Una estructura. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el edificio no solamente es un organismo, un organismo, sino que es algo que está edificado. Y van a ver que hay cosas interesantes para sacar de él. Porque un edificio, ¿cómo se arma? Con cimientos, ladrillos o bloques o columnas o lo que ustedes quieran poner, y ahí va habiendo una estructura. Y tiene ciertas características. ¿Qué es lo más importante de un edificio? Las bases, obviamente. Porque ustedes pueden hacer algo muy, muy grande arriba, pero si las bases son, o si el terreno donde está apoyado el edificio no hicieron un buen estudio de suelos, y entonces empieza a ceder y empiezan a aparecer las grietas porque se empieza a mover, y a veces vemos algunos que se han venido abajo, ¿no? Bueno, estas cosas, ¿qué encontramos en la palabra acerca de esto? Volvemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 al 12, dice, 12, ahí estamos. 10 dice, no, 1 Corintios 3, perdón. 1 Corintios 3, 10 al 12. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, sigue hablando el apóstol Pablo, yo, como perito arquitecto, bueno, ahí ven que va a hablar de un edificio, por eso habla del arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima,
Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, bueno, oro, plata, piedra, o sea, cosas importantes, van a permanecer. Pero si edificara otra cosa que no tiene valor, va a desaparecer. Porque la obra de cada uno se hará manifiesta, bueno, etc. En Efesios 2:19, vamos otra vez hasta Efesios. Y ahí en Efesios 2:19, que ya estuvimos. Dice, así que ya no sois extranjeros, está hablando a los creyentes de Éfeso, ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en 1 Pedro, capítulo 2, dice, acercándose a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Dice después que a Jesucristo despreciado, desechado, ha venido a ser la piedra angular, la piedra sobre la cual se apoyan todos los demás. Bueno, entonces hagamos el ejercicio que hicimos antes. ¿Qué lugar ocupamos en este edificio nosotros? Lo leímos recién, somos piedras vivas. El edificio, vamos a empezar al revés, tiene un solo fundamento, el más firme que puede tener, que es Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Otra vez, Jesucristo como la piedra fundamental, la piedra que acomoda todas las demás piedras, la piedra que es tan firme que nada la conmueve. Y ahí se va edificando, las principales columnas van poniéndose. ¿Cuál es la característica? Que tiene una doctrina firme, que es la doctrina apostólica. Ustedes a veces nos asombramos cuando vemos la multitud de denominaciones que van apareciendo por ahí. Bueno, en realidad muchas se diferencian por cuestiones menores que no tienen ningún tipo de importancia, pero otras que van apareciendo tienen errores tremendos que realmente no son propios de haber creído en Cristo. Por ejemplo, desconocer que Jesucristo es Dios. Hay cristianos, parece mentira el nombre, que dicen que Jesucristo fue creado por Dios, pero que ahora si Jesucristo no hubiera sido Dios, no nos hubiera podido salvar. Aparte su palabra lo dice, en el principio, dice el apóstol Juan, era el verbo, era Jesucristo, y Jesucristo ya estaba con Dios, y era Dios. Sin embargo, ¿por qué? ¿Saben lo que pasa? A través de la historia aparecen profetas, personas que dicen haber recibido alguna revelación especial, o haber encontrado algún libro, como alguna de las denominaciones especial. Entonces, tienen la Biblia por un lado, pero tienen otra cosa por otro lado. Entonces empiezan a haber una mezcla y empiezan a introducir dentro de la Biblia lo que la Biblia no enseña. Por eso dice que habla de que ellos, como apóstoles, habían construido sobre la principal piedra. Y por eso, cuando dice que Jesucristo añadió y puso primero apóstoles, después profetas, después pastores, maestros, evangelistas, es que está justamente dando la base, es decir, la doctrina apostólica sobre la cual perseveramos. Esto es lo que dice en Hechos cuando se convirtió tanta gente, dice, y perseveraban en la oración, en estar en el partimiento del pan y en la doctrina, dice, de los apóstoles. Digamos, entonces, eso es algo que es importantísimo, no perder la Biblia. La Biblia es nuestro reaseguro de que no estamos inventando nada ni añadiendo nada. Y la demostración es que
si somos una iglesia, que es un edificio bien fundamentado, es la firmeza. La firmeza. La firmeza. No es que estamos así, allá, no sabemos qué hacer, si ir para acá, si ir para allá. Tener en clara las cosas. Esta es lo que tiene que ver como una estructura, este símil. Vamos al que sigue. El que sigue es romántico, porque es el de una novia, ¿no? Y la Biblia habla de eso. La Biblia habla de la iglesia como una novia. Dice en Efesios capítulo 5 y versículo 25, compara a la iglesia o a Cristo con el marido y así, y vamos ahí a ver, Efesios 5, 25 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y si nosotros fuéramos hasta Apocalipsis, encontramos en aquella escena celestial de Apocalipsis 19:6 ese noviazgo de Cristo como el novio, la iglesia como la novia, consumándose en aquellas bodas del Cordero que encontramos en aquel capítulo. Se ha producido esa unión. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Esto es un símil profundamente espiritual. Probablemente con lo que hoy se da en llamar ideología de género, estarían sacándole el cuero a estos pasajes. ¿Cómo es eso de que las casadas estén sujetos a su marido? ¿Qué es esto? ¿Es la prehistoria? Bueno, la verdad es que ninguno que no ha recibido a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo para que pueda entender lo espiritual de la palabra de Dios, entiende esto. Así que perdemos el tiempo a veces cuando discutimos con alguien que no ha conocido a Cristo todavía. Lo que está queriendo decir acá es que, ¿qué quiere destacar de que la iglesia es como si fuera la novia de Cristo? Está queriendo destacar, primero que nada, que nosotros como miembros, ¿cómo estamos con respecto si somos la novia al novio? ¿Cómo están los novios entre sí? Están enamorados. Si no, no serían novios. ¿O me equivoco? Entonces, usted forma parte de la iglesia, usted ha creído en Cristo, se ha incorporado a la iglesia, deberíamos estar enamorados de Cristo. Y eso define todo, porque como enamorados de Cristo, tendríamos que tener deseos de compartir cosas con Él, de saber qué es lo que quiere de nosotros, de ver cómo podemos agradarle. Cuando dice que, y dentro de esa comparación dice las casadas estén sujetos a los maridos, tiene que ver con lo que quiere decir. Si nosotros lo reconocemos a Cristo como, vamos a querer estar de acuerdo, no vamos a estar peleándonos, porque lo reconocemos como nuestro novio, como nuestro futuro esposo. Entonces, ¿cuál es la característica? El amor común, como puse ahí en el power este. Y la demostración es la comunión. Comunión es el tiempo que pasamos con el Señor. Digamos, es solo la horita que venimos a la cena del Señor para recordar que murió y compartimos el pan y el vino, o en la semana también estamos pasando tiempo con Él, pasando tiempo, disfrutando tiempo con Él. Y acá, por supuesto, el lugar de Él, ya lo dijimos, es el novio, es el esposo. Pasamos a la cuarta y anteúltima símil del día de hoy. Tal vez menos exprimido esto, pero encontramos ahí en Efesios 3, donde antes habíamos estado, 3, 1 al 9, leemos que dice el apóstol Pablo hablando bueno, acá me equivoqué, en realidad es Primera Corintios. Primera Corintios. Donde dice labranza de Dios, ayúdeme.
Efesios 3. Esto es lo que tiene... Todavía no compré la ayudín de tapa cañería, así que me lo tienen que... Muy bien. Ahí está. Eso, por ahí está. Ahora sí. Ahí está, exactamente. Vamos a leerlo. 3:1. Cuando el apóstol Pablo va a Corintios, se encuentra que estaban todos peleados entre todos, ¿no es cierto? Entonces él dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y les dice que le dio de beber, tuvo que darle leche, porque había entre ellos contienda, disensiones, andaban como carnales, no entendían nada. Porque diciendo, versículo 4, el uno, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Acá es muy importante lo que está diciendo. Esta iglesia estaba dividida en partidos políticos. Uno era del partido de Pablo, otro era del partido de Apolos, y había algunos que hasta se decían que eran los más espirituales y decían, yo soy de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí estaban divididos, uno acá, otro allá, otro allá. Y entonces el apóstol le dice, muchachos, no se confundan. Acá el único que da el crecimiento, el único que es el principio vital, el origen dador de la vida, es Dios. Todo lo demás somos instrumentos en sus manos. Uno plantó, otro regó, otro movió la territa, otro le puso una protección cuando venían los pajaritos y querían comerse pero en realidad el terreno plantado, el campo sembrado, es uno solo. ¿Qué somos nosotros en este terreno plantado que es la iglesia, donde es Él el que pone acá? Somos las plantitas. Cada uno es una plantita. Y ustedes se piensan que estamos acá por nosotros que hicimos. Estamos acá porque Dios nos tomó de un lugar en donde estábamos perdidos. No merecíamos nada, pero nos amó de tal manera que nos sacó y nos plantó en un lugar protegidos, cuidados, con esperanza para toda la eternidad. Maravilloso. ¿Y cuál es la característica si somos plantas? ¿Cuál es la característica saludable? El crecimiento. Ustedes tienen no sé cuántos tienen alguna quintita o alguna planta. Si ustedes plantan una semilla y ven que planta la plantita y tiene 2 centímetros, y van al año siguiente tiene 2 centímetros, al otro año tiene 2 centímetros, algo no está bien, porque la planta se manifiesta en su salud porque está creciendo. Y eso es lo que tenemos nosotros que tomar como característica de este símil. Crecer. Y el crecimiento, ¿saben qué? No lo puedo dar yo, no lo puede dar ningún anciano, no lo puede dar ninguna persona, lo puede dar Dios nada más. Porque ustedes pueden acercarse a la Biblia intelectualmente y saberla de tapa a tapa, conocer teología como muchos teólogos que reconocen que no son cristianos, pero hasta que esto Dios no lo baje a nuestro corazón y lo incorpore, no vamos a crecer. El crecimiento es cuando tomamos el conocimiento y lo transformamos en vida. Y la demostración de que estamos creciendo, ¿saben qué es? El cuidado mutuo. Esto es lo que decía, Pablo le dijo. Somos todos colaboradores de Dios. Si yo veo que la plantita uni está medio así, tengo que venir, poner un palito al lado, agarrarlo para que se enderece, tirarle un poquito de agua. Si veo que la plantita, no sé, cualquiera de ustedes otros, ¿no? Si ustedes me ven a mí, el cuidado mutuo. El huerto crece cuando el labrador lo cuida. Si no, empiezan a crecer las malezas y etcétera, etcétera. No hace falta abundar mucho en eso, ¿no? Bien, vamos a ir terminando con el último símil,
que me parece que es muy importante, que es, la iglesia es también la morada de Dios. Vimos antes en un pasaje que leímos, morada de Dios en el Espíritu. Acá antes teníamos a Cristo como la cabeza, como la piedra fundamental, como el novio. En el último símil tuvimos a Dios Padre como el dador vital de crecimiento, y ahora tenemos al Espíritu Santo, esta persona de la Trinidad, este Dios Espíritu Santo, está morando en cada uno de nosotros individualmente, y en la iglesia está morando el Espíritu Santo. Somos un templo de Dios. ¿Y qué podemos aprender ahí? Bueno, vamos a buscar algún pasaje acerca de esto. 3, 16, 17. Nos quedamos en 1 Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, son ustedes, santo es. Y un poquito más adelante, en 6, 19, repite el ejemplo. Está hablando que huyan de ciertos pecados que se practican con el cuerpo. Y le dice, ustedes no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Acá tenemos algo tremendo. Él vive en nosotros. Somos templos, somos edificios. ¿Y qué característica tiene que tener un edificio? Ser un lugar habitable. Todos nosotros conocemos algunas casas que están tan destruidas que pensamos, ¿cómo puede alguien vivir acá? Como edificio de Dios tenemos que darle un lugar habitable al Espíritu Santo. Eso se manifiesta en que cuando nosotros no conocíamos a Dios, teníamos un montón de cosas que Dios no podía compartir. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos cambió. Nos hizo nuevas criaturas, un lugar digno para que Dios pudiera estar ahí. Por eso nuestras vidas cambian cuando conocen realmente a Jesucristo. Ahora, si tenemos presente esto, tenemos a Cristo dentro nuestro. A donde nosotros vamos va Cristo. Esto es tremendo, porque nosotros pensemos en todos los lugares a donde vamos. ¿A cuántos lugares donde nosotros vamos, o cosas que con nuestro cuerpo vemos o hacemos, si fuéramos conscientes de que el Espíritu de Dios que está dentro nuestro, lo estamos llevando a ese lugar, o haciendo compartir esas cosas, ¿cómo pensamos que se sentiría Dios? ¿Estamos siendo un lugar habitable? ¿O es un lugar que Dios hizo nuevo y nosotros, justamente, no siendo conscientes de esto? Por eso dice que huyan, dice, de los pecados, de la fornicación, ¿sí, no? Y dice, ¿no saben que es cuerpo de Dios? Dice, cualquiera que ignore esto, dice, Dios también lo va a destruir. No quiere decir que lo va a matar. ¿Sabes? Muchas cosas que hacemos nosotros con nuestro cuerpo tienen consecuencias terribles, muchas de ellas que llegan a la muerte. O el que es presa del alcoholismo no sabe que termina con problemas del hígado, con cirrosis, con cosas, con un montón de cosas. O el que por ahí no puede zafar del cigarrillo. No es por meterse con una cosa, pero es todo lo que hace daño a mi cuerpo. Todo lo que hace daño a mi cuerpo está haciendo daño a el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir ahí. Vamos a pagar una consecuencia sobre eso. Hoy, yo me agarré con eso, pero si yo soy imprudente en un vehículo, por ejemplo, y hago cosas que sé que de 10 veces que la hago, 5 puedo terminar estampado contra una pared. Eso también es condenable. No estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Entonces,
Tanto cada uno de nosotros individualmente como iglesia tenemos que generar un ámbito agradable porque el Espíritu Santo está habitando ahí. Y acá termino con esto. Creo que los ejemplos, ¿ven? Son símiles y nada más que símiles, pero tampoco nada menos. Nos hablan poderosamente de ciertas cosas que tendríamos que tener en consideración. ¿Cómo estamos demostrando cada una de estas cosas? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos siendo firmes en la estructura que Él puso? ¿Estamos teniendo vidas de comunión con Él? ¿Estamos cuidándonos entre nosotros? ¿Estamos viviendo vidas cambiadas? Esto debería ser así si realmente se cumple lo que la palabra dice que debería ser. Quedan 2 minutos nada más. Dijimos que para formar parte de la iglesia no hay que bautizarse. No hay que nacer en una familia de creyentes o de cristianos. No hay que ir a las fiestas y cumplir, ni vestirse de una determinada manera, ni todo lo que pase por la forma. Hay solamente una forma de entrar a la iglesia. Dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Es decir, es Jesucristo. Es la única forma que podemos llegar al Señor. Así que si en esta comunidad que hay acá hay alguien que todavía tiene dudas de que Jesucristo está dentro suyo, que cambió su vida, no tiene que tener esta duda. La duda es mala. La duda, si hay duda, tiene que ser desterrada. Y la única forma de desterrar la duda es hacer lo que hay que hacer, es reconocer que tengo necesidad de pedir perdón, reconocer el pecado, reconocer la afrenta, reconocer la mala acción, reconocer todo lo que hay en mí que sabemos que a Dios no le agrada. Eso es pecado. Eso hace que Dios no pueda estar en comunión con nosotros. Tiene que ser echado. No podemos hacerlo solo. Solamente lo puede hacer Dios. Él puede cambiar vidas. Sobre la base de nuestro arrepentimiento le pedimos perdón, reconocemos a Jesucristo como aquel que murió por nosotros, pedimos que limpie nuestros pecados y que nos transforme en hijos suyos. Y ahí somos parte de esta iglesia que es todo lo que recién hablamos. Vamos a inclinar nuestro rostro y a tener una oración. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte infinitamente, Señor. Padre, porque nosotros estábamos totalmente alejados, no había nada que nos uniera, al contrario, todo nos desunía, todos los intentos que podíamos llegar a hacer para llegar hasta ti estaban viciados, no había capacidad propia, Señor. Y vos viste eso, Señor, y proveíste algo increíble, Señor, algo tremendo, que fue que tu mismo Hijo, el Señor Jesucristo, se hiciera como uno de nosotros, que tomando forma humana pudiera morir entre nosotros, ocupando el lugar que era nuestro, Señor, y que siendo Dios como nunca dejó de ser, pudiera volver a tomar la vida, demostrando que había derrotado al diablo, aquel que nos había hecho caer, Señor. Padre, gracias porque nos diste la oportunidad de esta forma de ser familia tuya. De ser enemigos pasamos a ser hijos. Jesucristo no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Y nos incluiste en una comunidad que es la iglesia, Señor, que debe lo que es a la relación que tiene con vos, Señor. Padre, que esto pueda cumplirse en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu no deje que esto que fue dicho, que esto que fue leído se disperse, que pueda, Señor, quedar en los corazones y cambiar las vidas, Señor. Padre, gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.